¿Cuáles son los usos que se le da a un plan de negocios? Como decía, para la industria del tequila que quiere buscar un mercado en el exterior, la parte fundamental pues, puede estar en el mercado. Ese sería su fuerte. Pero se puede destinar para otros usos. Unos puede ser para una reingeniería que se haga en la empresa, para un reacomodo administrativo, y nos puede ayudar mucho, y entonces la parte fuerte va a ser los elementos de empresa y producto. Otro puede ser para buscar un inversionista. Para un inversionista, más que el mercado, lo más importante va a ser la parte financiera, ¿sí? Por lo tanto, igual nos puede servir. ¿Cuál es el mejor plan? Me he encontrado yo algunas empresas que lo que hacen es utilizar un plan de negocios que encuentran ahí del compadre, plan de negocios de un familiar, plan de negocios que se encuentran o bajan de internet y lo adaptan a su empresa. El mejor plan de negocios es el que usted pueda elaborar de su propia empresa. No importa que a lo mejor no llene todos los rubros por la información que no la encuentre suficiente, pero va a ser ese el mejor plan de negocios, porque mientras lo vaya construyendo le va a ayudar mucho a identificar pues, cuáles son esas áreas de oportunidad y qué cosas a lo mejor le faltan para estar preparado para exportar. Por lo tanto, mi recomendación es comience a hacer su plan de negocios de su propia empresa. Haga usted su propio plan de negocios y obviamente encontrará todas aquellas bondades que ya la empresa tiene y todas aquellas oportunidades que el mercado le puede ofrecer en estos momentos. Cuando una empresa tequilera, pequeña y mediana, que quiere empezar a incursionar en el mercado internacional, yo creo que un paso muy importante es que las empresas pasen por, vamos a decir, por un proceso, ¿no? El proceso que sería su mercado local, su mercado regional y su mercado nacional. Esto les va sirviendo de fogueo, porque al final de cuentas las empresas van considerando cómo se manejan diferentes mercados a nivel nacional y eventualmente esto les sirve para cuando quieren incursionar en mercados internacionales. Ahora, cuando una empresa quiere entrar a un mercado internacional, yo creo que un aspecto muy importante y que muchas veces no nos gusta es tener un plan de exportación. El plan de exportación es una guía que te va a servir a ti como empresa tequilera para saber todos los pormenores que tienes que tener cuando quieres entrar al mercado internacional, como formas de pago, logística, procesos de exportación, etc. Pero otra cosa que es muy importante es el análisis de mercado, porque muchas veces los planes de negocios o los planes de exportación están enfocados como a 20 mercados. Y yo creo que un punto muy importante es enfocarnos a un mercado que ya analizamos, que vemos que tiene un potencial importante y que la empresa puede dedicar todos sus esfuerzos para poder empezar a atacar ese mercado. En este aspecto yo creo que hay un punto importante. Los mercados toman tiempo. Los mercados no son de que voy y me presento el día de hoy en Chicago y voy a estar vendiendo. Muchas veces necesito una presencia mucho más constante, mucho más, vamos a decir, precisa en eventos muy particulares para que entonces sí yo pueda tener, vamos a decir, un desarrollo importador importante. Entonces yo sí creo que las empresas que quieren incursionar en el mercado internacional, una primera recomendación que yo les haría es el hecho de contar con un plan de exportación que las haga entender exactamente a qué aventuras se están metiendo, ¿no? Porque es muy diferente vender en el mercado nacional a vender en el mercado internacional. Entonces, con este conocimiento lo que hemos visto nosotros es que las empresas dan tiros de precisión y con estos tiros de precisión, pues al final de cuentas logran su objetivo, que es no solamente vender una vez, sino vender de manera, vamos a decir, regular y constante. Entonces, los retos de una pequeña empresa es ubicarse, entenderse dónde está para comenzar, tener la conciencia, tener la permanencia de hacer sus proyectos propios, de que el mercado es como es, se llame como se llame, los adjetivos, como es el posicionamiento de marcas, los nichos de mercado, el desarrollo de producto, la especialización, la diferenciación, tienen que entender exactamente a dónde va y cuál es su proyecto. Esa es la primera. Y la segunda, permanecer en él. Y la tercera, tener los recursos tanto económicos como de producción para poder hacerlo. O sea hay una gran cantidad de pequeños retos que forman un gran reto. Creo que los recursos están para que los empresarios puedan prepararse. ¿Cómo? Primero, a través de tener equipos de gente que conozca de los diferentes temas. Es decir, si vamos a hablar de comercio exterior, tenemos que tener gente que conozca de comercio exterior dentro de la empresa. Después de esto, ya hay una serie de datos y de información
que nos permite tomar decisiones que hace probablemente 10, 15 años no había. Y había muchos supuestos acerca de cuánto se vendía o de cuáles eran los requisitos normativos que se tenían que cumplir en un país, etc. Hoy ya se tiene todo este tipo de información en diferentes plataformas gubernamentales o de los organismos. Y además hay un gran conocimiento a través de programas de entrenamiento y capacitación que están disponibles y que están accesibles también, porque el gobierno de México ve en el tequila un producto estrella de exportación y le ha dado mucho apoyo, tanto a nivel federal como a nivel estatal, para que siga impulsando. El tequila está en una etapa incipiente realmente de su crecimiento en términos de los volúmenes que podríamos alcanzar. Hay mucho por hacer y eso el gobierno de México lo ve y por eso está dando los apoyos para que la gente esté mucho más preparada. Es decir, esta no es una industria en donde tú tienes que ser grande para ser exitoso. Es una industria en donde tú tienes que tener un producto diferenciado, ser profesional, ser serio y vas a ser exitoso en los mercados internacionales. Y todos los elementos ya están ahí. Hay que saber buscarlos en cuestión de información, en cuestión de profesionalización y en cuestión de capacitación para estar trabajando. Y la otra cosa que yo sugeriría es ir siempre arropados a través de los organismos. El estar participando en los organismos como el Consejo Regulador del Tequila, como la Cámara, con sus diferentes foros, sus diferentes comités, nos va a permitir estar nutridos de la información de lo que está pasando y de lo que se requiere hacer en diferentes mercados para que podamos entrar con éxito. Luego, bueno, una vez que tenemos desarrollada nuestra propuesta de valor, que tenemos muy bien identificado nuestro mercado, cómo vamos a llegar con nuestro mensaje de nuestra propuesta de valor a ese mercado y cómo vamos a llegar con nuestros productos al consumidor final, bueno, pues todo eso genera un costo, ¿no?, que tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos que tener muy bien ubicados cuáles son nuestros principales costos para tratar de minimizarlos, para tratar de vigilarlos continuamente para que no nos peguen a la hora de hacer nuestro análisis final, ¿no? Y luego ya pasando a otra parte en el desarrollo del modelo de negocios, tenemos que ver cuáles son aquellas actividades que son claves, ¿sí?, en nuestro proceso, en nuestro modelo. Por supuesto, me queda muy claro que uno de los temas vitales para una empresa tequilera, pues será su proceso, ¿no?, su proceso de elaboración de tequila. Es decir, si eso no funciona bien, pues obviamente no habrá producto que distribuir y que comercializar, ¿no? Entonces tiene que vigilar las entrañas de su proceso, conocerlo perfectamente, soñar con él, tenerlo en la punta de los dedos, ¿verdad?, para saber cómo funciona nuestro proceso y tenerlo afinado perfectamente, ¿no?, como un instrumento musical, ¿no?, que tiene que estar perfectamente afinado para que pues, emita las notas necesarias para llevar a cabo aquella sinfónica, ¿no?, o aquella obra maestra, ¿no? Bien, pero también, aparte de esas actividades claves, también tenemos que tener una infraestructura, ¿no? Sin infraestructura que tiene que ver con edificios, con maquinaria, etcétera, ¿no? También tenemos que ser muy vigilantes en eso para que todo funcione. Si alguna de estas cosas nos falla, pues entonces puede tener problemas nuestro modelo, ¿no? Las empresas tequileras tienen pequeñas empresas tequileras que quieran incursionar en los mercados internacionales tienen que tener muy claro cuál es su modelo de negocios, ¿no? Cuál es el concepto que quieren desarrollar y después desarrollar su propio modelo, tomando muy en cuenta cuáles son las características de su mercado al cual quieren llegar, buscar alianzas con posibles socios que les puedan dar esa oportunidad de llegar de manera más rápida y eficiente al mercado de destino, y de esa manera pues ir poco a poco posicionando su marca, que eso es una de las características o de las necesidades más importantes que cualquier empresario debe tener en su mente, en sus estrategias, que es el de posicionar su marca, ¿no? Es decir, todo lo que hagamos en cuanto al posicionamiento de nuestra marca pues será y redituará en el futuro pues en beneficio de nuestra propia empresa, ¿no? El asunto principal para la exportación, además de tener en orden y tu calidad y tus especificaciones tipo como las requiere el Consejo Regulador, además de eso es que tú tengas la capacidad y la permanencia de prevalecer en
un plan o un proyecto que es a largo plazo. La exportación es como entrar a bolsa. Si tú entras hoy y te asustas, pues te saliste y gastaste y perdiste. Es una decisión táctica irreversible que te quedas sin esos 10 pesos o esos 10 millones, lo que le metió al principio. Te tienes que quedar y tienes que permanecer y tienes que hacer. Y yo conozco casos importantes de gente que ha prevalecido y que ha llegado desde sus inicios de productores de agave. Como sabemos, algunos tequileros productores se hicieron por su naturaleza de productores agaveros, que dijeron, bueno, ahora que tenemos tanto agave en los tiempos de que había agave de más, pues prefiero producirlo y guardarlo, en vez de que se me eche a perder. Y entonces se hicieron productores. Por mucho tiempo la previsión para la industria tequilera, que no se creía, pero en aquellos análisis que hacíamos en Consorcio Internacional, donde yo trabajé, donde hacíamos las plataformas generales de promoción, decíamos que iban a venir las grandes empresas a comprar y ser dueños de marcas y de fábricas nacionales, cuando en aquellos tiempos, ¿quién, hombre? Eso no va a suceder porque es muy difícil el negocio del tequila, decía, ¿no? Y ciertamente es muy difícil el negocio del tequila, pero al final de cuentas han entrado grandes transnacionales y han hecho, o más bien empresas internacionales que luego son transnacionales, ¿no? Una empresa tequilera, ¿cómo construye su propuesta de valor? ¿Cuáles son los atributos que debe tener su producto para llegar al mercado, ¿no? Entonces ahí, pues dependiendo de la empresa en sí, de lo que el empresario quiere para su empresa, pues tiene que ir poco a poco ir delineando su propuesta de valor, ¿no? Sí, tendrá que ver con calidad, tendrá que ver con certificación, tendrá que ver con posicionamiento de su marca y tendrá que ver con una cosa muy importante que comentábamos al principio sobre el desarrollo de su concepto, ¿no? Que es parte de su propuesta de valor, ¿sí? Hay empresas que han invertido mucho dinero para primero desarrollar el concepto y luego su modelo de negocios, ¿no? Entonces, para empresas tequileras, sobre todo pequeñas o medianas empresas, pues es realmente una muy ardua labor enfrentarse a los mercados internacionales, sobre todo, si no tienen bien delimitada su propuesta de valor y dentro de su propuesta de valor el concepto que quieren manejar, ¿no? Entonces, como te mencionaba, dentro de su propuesta de valor pues está lo que es la calidad, la certificación, el diseño de su producto, la costumatización, porque cuando hablamos de mercados internacionales pues tenemos que adecuar nuestro producto a los mercados a los que vamos. Por poner un ejemplo, pues el tamaño de la botella no es la misma en el mercado nacional que en el mercado europeo. Ahí tenemos que hacer adecuaciones en la etiqueta, adecuaciones también en los procesos de mercadotecnia. Tenemos que irlos adecuados. Bueno, todo eso forma nuestra propuesta de valor. ¿Cómo le llegamos a nuestro cliente? También lo comentábamos al principio, cómo podemos ser disruptivos, cómo podemos innovar en el desarrollo de nuestro producto para llegar a mercados que probablemente pudieran estar ya muy influenciados por otras marcas y que es difícil posicionar una marca pequeña, ¿no?, en esos mercados. Pero hay caminos, hay fórmulas de cómo llegar, ¿no? Otra cosa que es bien importante es conocer bien a qué mercado vamos, ¿no? En dónde está ubicado nuestro mercado, quiénes son nuestros consumidores, qué características tienen nuestros consumidores, qué edad tienen que ser mayores de edad, por supuesto, pero en dónde están ubicados, cuál es su nivel socioeconómico, cuál es la cultura del país en donde viven. Mientras más datos tengamos sobre el perfil de nuestro consumidor, de nuestro cliente, pues nos será más sencillo adecuar nuestra propuesta de valor a ese mercado específico que hayamos determinado, ¿no? ¿Cuáles pueden ser nuestros aliados, ¿sí?, para desarrollar nuestro modelo de negocios? Ya hablábamos al principio que uno de los aliados estratégicos de nuestra empresa pudiera ser a lo mejor una empresa de mensajería, ¿no? Entonces, buscar fórmulas de distribución, aliarnos con nuestros
proveedores de servicios de logística para ser más eficientes. Pero no solamente proveedores de logística, también hay proveedores de algunas estrategias de mercadotecnia, por ejemplo, empresas que se dedican a este tipo de campañas y de difusión de estas campañas. Las pequeñas empresas tienen que lograr este tipo de alianzas con este tipo de empresas para lograr mejores precios. Incluso te podría decir que pues hay que incluso hasta ceder acciones y asociarnos con algunos de estos proveedores para poder potencializar nuestra presencia en los mercados, ¿no? Es decir, el tema de los aliados tiene que ser un tema que también tiene que estarse con frecuencia revisando para de qué manera puedo sumar los esfuerzos de mis aliados en el objetivo final de mi modelo de negocio. Por decirte también algo que es conveniente, pues por ejemplo, revisar cómo puede ser mi alianza con las instituciones del gobierno federal o el gobierno estatal o el gobierno municipal, o de otros gobiernos o de otras instituciones que me pueden dar la oportunidad de introducir mi producto y de mejorar mis estrategias para introducir mi producto en base a mi modelo de negocios, ¿no? El tequila tiene 3 negocios que a la hora de la hora los que quieren entrar no le entienden. Pero luego cuando ven que primero, pues yo ya te puse mi fábrica, ahora lo que te falta pues también son tus agaves, porque si no vas a quedar al vaivén del precio del agave, que a veces está muy alto, a veces muy bajo y eso. Y luego te falta el asunto de guardarlo, de reposarlo, que es un costo importante. No el financiero puede ser que lo absorbas con el precio, pero sí el tener tal cantidad en inventario. Y después el que te metas y trabajes, inviertes en mercado, en hacer marca, también es otro. Entonces son varios frentes de inversión y siempre entonces requieres de aliados que te ayuden a invertir. Yo siempre recomendé para las pequeñas empresas, porque muchas veces tuve la oportunidad de ver a pequeños empresarios que querían posicionar su producto en el mercado nacional y luego exportar. Y normalmente la decisión que tomas es, prefiero exportar porque aquí es muy competido. Y aquí voy a entrar al anaquel, donde entras a cualquiera con los grandes distribuidores y ves que va a estar tu botella y necesitas hacer una promoción especial y es muy costoso. Entonces resulta que de pronto alguien por allá te pide un contenedor y prefieres venderlo allá, en donde, aunque tú no haces el esfuerzo, el otro lo va a hacer, pero por lo menos tú ya lo enviaste. Pero ahí de alguna forma pierdes el control del mercado. Entonces muchas personas con pequeñas empresas deciden mejor exportar. Pero al exportar se encuentran con muchos problemas que no los tienen cuando venden aquí a nivel nacional. Yo creo que es muy importante que esos pequeños empresas productoras tengan una especie de plataforma común, aunque tengan marcas diferentes, posicionamientos diferentes, tequilas diferentes, pero que les ayude a todos a hacer lo mismo. El ejercicio y el proceso de entendimiento de mercados va a ser igual para todos. Y luego ya de ahí cada quien debe de encontrar su camino, debe de encontrar si yo quiero posicionar el tequila blanco o el tequila, ¿no? Si yo quiero el de precio alto, el de precio bajo. Entonces, cada quien debe de encontrar su camino en una forma acorde con su socio del extranjero que esté ayudándole a hacer ese camino. Hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe que prácticamente la mitad de los estados en Estados Unidos de Norteamérica son controlados por el gobierno. Y mucha gente que piensa que cuando envía a Canadá le paga el gobierno canadiense. Y lo que tiene ya es el promotor que le ayuda a hacer todo el asunto de trabajo específico de que estén en los diferentes anaqueles y haciendo la promoción. Pero con quien hace el negocio y quien te paga es el gobierno canadiense. Para llegar a los mercados, pues obviamente existen diferentes posibilidades, ¿no? Diferentes acciones. Y una acción que se ha ido consolidando cada día más, sobre todo utilizando modelos que han prosperado muy bien en el norte de Italia, en donde agrupamientos de empresas, sobre todo de pequeñas empresas, se unen sus esfuerzos para promocionarse en conjunto, ¿no? De esa manera abatir los costos de promoción, ¿no? Y bueno, pues así es como surgen los consorcios de exportación, ¿no? Es una figura que ya tiene algunos años funcionando en el mundo, que ha sido impulsada en buena parte por las Naciones Unidas para el desarrollo industrial. Y aquí en Jalisco, bueno, pues prácticamente desde hace unos 10 años ha estado
gestionándose pues la operación de este tipo de agrupamientos, ¿no? Son agrupamientos de pequeñas empresas que tienen similares productos. En este caso, pues el tequila es un producto que a todos los une de alguna manera. Y entonces se agrupan 8, 10, 15 empresas y entonces se consolidan en un grupo para promocionar sus productos en el extranjero, en los mercados internacionales, ¿no? Entonces tiene grandes ventajas, ¿no? Porque por principio de cuentas podrían hacer compras en conjunto, ¿no? Si tienen que comprar la botella o tienen que comprar el agave, por decir algo, pues entonces, o la etiqueta o cualquier otro insumo, pues en lugar de hacerlo de manera individual, hacen compras en conjunto y eso abaten sus costos, ¿no? Luego también pues, pueden hacer acciones de promoción, por ejemplo, ¿no? Si ir a las ferias internacionales, en lugar de ir todos, va uno o dos miembros del grupo o nombran a un gerente del consorcio y pues va representando los intereses de todas las empresas en estas ferias y en las exposiciones a las que se pueden acudir, ¿no? De esa manera pues también se abaten los costos, ¿no? Si yo formara parte de un consorcio de 10 o 12 empresas, pues el tener un gerente me costaría la 10ª o la 12ª parte, ¿no? Y este gerente pues estaría trabajando los 365 días para comercializar nuestros productos y de esa manera pues llegaría yo a mucho más lugares con un esfuerzo mucho menor, ¿no? Entonces es una muy buena alternativa la de consolidación de consorcios de exportación. Hay que pasar por todo un proceso para formarlos, que tiene que ver sobre todo con una base de confianza, ¿no? Es decir, que los empresarios logren tener claro sus objetivos, tener un código de ética, tener un reglamento, constituirse como persona moral, porque es muy conveniente. Gracias a esa constitución como persona moral, pueden bajar recursos, instancias. De esa manera, pues, se distribuyen esos beneficios entre todos los miembros y se pueden llegar a metas que de otra manera serían muy difíciles individualmente llegar a ellas, ¿no? Se pueden explorar nuevos mercados, se pueden pagar estudios de mercado, en lugar de que nos cueste el estudio de mercado a una sola empresa, pues nos cuesta dividido entre 10 o 12 o el número de empresas que forman el consorcio, ¿no? Entonces es una alternativa que vale la pena estudiar, que vale la pena contemplar y en la medida de las posibilidades de las empresas que están interesadas, pues implementarla, ¿no? Para el logro de para el logro de esos objetivos que se han propuesto de una manera más rápida, ¿no? Yo recomiendo a aquellos pequeños productores de tequila que se analicen, que se ayuden a través, no sé si del consejo, de las cámaras, para ver cuáles están en el mismo nivel, cuáles les falta más información, más madurar y cuáles están para la acción. Y de esos que allanen en forma conjunta los retos que va a haber, para luego también mi marca va para allá y la tuya va para acá, de acuerdo. La tuya es reposado y la mía es blanca. Okay. La tuya es posicionamiento alto, la mía es posicionamiento bajo.